¿Alguna solicitud por parte de la Fiscalía? Su señoría, pido autorización para ponerme. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional en su párrafo primero, en relación con los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se gire auto de vinculación a proceso en contra del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz por su probable participación en los hechos constitutivos del delito de secuestro agravado, previstos y sancionado por los artículos 9, incisos A y B y 10, fracción primera, incisos A, B, C y F, todos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales PVC, toda vez que en la carpeta de investigación obran datos de pruebas suficientes para acreditar la participación de nuestro imputado en los siguientes hechos. Que el día 22 de mayo de 2012, siendo la 1:10 de la mañana, la víctima de identidad reservada iba en compañía de su esposo, el señor Martín Casas, sobre la calle 9, número 42-17 de la localidad de Querétaro, cuando fueron interceptados por un grupo de más de 2 personas, quienes los encañonaron y los obligaron a bajar de su vehículo. Al momento de que el señor Casas intenta oponer resistencia a dicha situación, uno de los individuos realiza 2 detonaciones con arma de fuego, amedrentando así al señor Casas y obligando a la víctima a subirse a un vehículo con una dirección desconocida, que hoy sabemos que es en la calle primera, número 17-15 de la localidad de Querétaro, para privarla de su libertad. Posteriormente, siendo la 1:20 de la mañana, el oficial Armando Buitrago, en su calidad de primer respondiente, realiza todos los actos urgentes y, con la autorización del señor Casas, interviene en las líneas telefónicas de su propiedad. 16 días después, gracias a la intervención de 2 llamadas en las cuales se solicitaba un rescate de $1 millón para la liberación de la víctima, se logra dar con el domicilio mencionado con antelación y con ello se rescata a la víctima y se logra también la detención del señor Enrique Pimiento Gómez Bolaños, quien señala al imputado directamente como responsable de los hechos ilícitos. Para acreditar dichos hechos y la participación del imputado, pretendemos ofrecer los siguientes datos de prueba en el momento procesal oportuno. Para acreditar los hechos, pretendemos ofrecer la entrevista realizada al señor Lorenzo Lemus, quien es portero dentro de los edificios conocidos como Torre de Cádiz, que se encuentran al frente del lugar de los hechos y puede acreditar que se privó de la libertad a una persona. También la entrevista realizada al señor Casas, quien es testigo presencial de los hechos, la entrevista realizada a la víctima de identidad reservada con iniciales PVC, así como la transcripción de las llamadas en las cuales se solicita un rescate de $1 millón. Para acreditar la participación del señor Puentes Ruiz se pretende presentar el teléfono que le fue decomisado, propiedad del señor Puentes Ruiz, de donde proceden las llamadas donde se solicita el rescate, la lista de teléfonos en donde se encuentran los datos telefónicos también del señor Casas, los casquillos percutidos dentro del lugar de los hechos y la pistola que le fue decomisada al señor Puentes Ruiz al momento de su detención. También pretendemos ofrecer la entrevista realizada al señor Enrique Pimiento, quien señala directamente al señor Puentes Ruiz como partícipe de los hechos ilícitos. Asimismo, el informe policial del oficial Armando Buitrago, quien es el primer respondiente y la persona que interviene en las llamadas, en las cuales se solicita el rescate para la liberación de la víctima, así como la impresión de la huella dactilar encontrada en la manija de la puerta del copiloto del vehículo propiedad de la víctima y del señor Martín Casas. Por todo esto, señoría, y previendo que se cumplen los requisitos del artículo 316 de la ley adjetiva correspondiente, dado que se ha formulado vinculación, que se ha formulado imputación, que se le dio la oportunidad de declarar al imputado, que dentro de la carpeta de investigación obran datos de prueba suficientes para acreditar el hecho ilícito y la participación del imputado, y que no se acredita causal de extinción de la acción penal ni de excluyente de delito, solicita a usted, honorable juez de control, se formule auto de vinculación al proceso en contra del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es cuanto. ¿Alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, su señoría. Solicito
Adelante. Su Señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, así como el 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte acto de no vinculación a proceso a favor de mi defendido, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, toda vez que no existen datos de prueba suficientes para acreditar lo que afirma la Fiscalía. Además, que ésta no ha recopilado la información pertinente, suficiente e idónea para poder acreditar que el señor Carlos Atanasio cometió o participó en la comisión de los hechos que se le imputan. Asimismo, esta defensa sostiene que es cierto que alguien privó de la libertad a la víctima de identidad reservada. Sin embargo, también es cierto que no hay datos de prueba suficientes para que acrediten que mi defendido haya intervenido en la comisión del delito que se le imputa. Asimismo, todo esto se desprende en base a lo siguiente, que el día 22 de mayo del 2012, el señor Carlos Atanasio se encontraba laborando en un taller denominado Automotor Limitada, esto de un horario de 12 a.m. a 12 p.m. Durante tal horario, él debía registrarse cada 2 horas en una ficha para tener control de su asistencia, lo cual resulta imposible que una persona se encuentre en 2 lugares al mismo tiempo, y esto tiene sustento con la entrevista realizada al señor Eduardo Santos. Por otro lado, lo demostraré con las siguientes consideraciones. Primero, que no se ha demostrado que el señor Carlos Atanasio haya intervenido en la comisión del delito a tratar. Esto precisamente de la entrevista realizada a la víctima de identidad reservada y al señor Martín Casas, quienes una vez que se consumó el delito no pudieron identificar de manera clara y directa que el señor Carlos Atanasio haya intervenido en los hechos. Toda esta información hace coherente, lógica y verosímil la declaración del señor Carlos Atanasio y acredita que el día 22 de mayo del 2012 él no se encontraba en el lugar de los hechos. Como segundo punto, es que existe duda fundada en diversos datos de prueba, toda vez que la Fiscalía no reúne los datos de prueba suficientes para acreditar que el señor Carlos Atanasio haya intervenido, puesto que el informe que realiza el oficial de policía Armando Buitrago, en donde se señala la intervención en las llamadas telefónicas, su Señoría, hago de su conocimiento que esto no evidencia que el señor Carlos Atanasio haya sido esa persona que realizó las llamadas telefónicas. Si bien es cierto que el teléfono era de su pertenencia, pero también es cierto que él ya anteriormente lo había reportado como robado ante la compañía de teléfonos, y esto tiene sustento con el acto de reclamación que se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Por otro lado, le solicito no considere la declaración del señor Enrique Pimiento, quien es la persona que señaló como responsable a mi defendido, ya que esta persona resulta ser una persona mentirosa e incluso que trata de estafar a los demás, y esto se desprende de las entrevistas realizadas a la señora Marcela Puentes y al señor Eduardo Santos, quienes dicen haberlo conocido y quienes señalan que él ya anteriormente estuvo en la cárcel, por lo que resulta de reputación dudable. Asimismo, en cuanto al punto número 3 de la evidencia material número 4, que consiste en el arma de 9 milímetros encontrada en poder del señor Carlos Atanasio, esta defensa considera que es irrelevante, puesto que los casquillos que se encontraban en el lugar de los hechos no coincidían en ningún momento con el arma encontrada en manos del señor Carlos Atanasio. Y cabe mencionar que esta arma fue entregada por el señor Enrique Pimiento como una forma de pago por un dinero que le debía, lo que tiene sustento con la letra de cambio contenida en la carpeta de investigación. Y finalmente, en cuanto a la prueba de huellas dactilares, esta defensa solicita no se considere, puesto que la Fiscalía pretende con esto demostrar la probabilidad de la participación del señor Carlos Atanasio. Sin embargo, resulta algo ilógico, ya que la declaración del señor Carlos Atanasio manifiesta que días antes el señor Martín Casas había llevado su vehículo al taller donde él trabaja y a él había correspondido arreglarlo. Por lo tanto, resulta algo congruente que se encuentren sus huellas dactilares en el vehículo.
Finalmente, su señoría, una vez que no se han cumplido todos los requisitos del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente su fracción tercera, en donde que porque no existen datos de pruebas suficientes para acreditar su probable participación, esta defensa reitera su solicitud de que dicte auto de no vinculación a proceso a favor del señor Carlos Atanasio. Es todo, su señoría. ¿Alguna otra solicitud por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría. Debido a que se ha vinculado el proceso al señor Puente Ruiz, esta representación social con fundamento del artículo 19, su párrafo segundo, así como los numerales 153 al 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita dar apertura en lo que respecta a la imposición de medidas cautelares del presente juicio. Pido su autorización para ponerme de pie. Adelante. Gracias. Bien, su señoría. En el caso concreto, la necesidad de cautela deviene de los numerales 167, 168 en su fracción segunda y tercera y del 170, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto a fin de garantizar la protección de la víctima y asegurar la comparecencia a juicio por parte del imputado, el señor Puente Ruiz. Tomando en consideración lo establecido por el numeral 168, en el cual se presume una posible sustracción del parte del imputado, atendiendo la fracción segunda, en la cual tiene como consideración la penalidad máxima, misma que con base en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, suman un monto total de 90 años, los cuales, considerando la edad del imputado, es decir, 42 años, nos dejan en la inteligencia de que el individuo pasaría el resto de su vida en prisión, lo cual resulta ser un motivo perfecto, exacto e idóneo para que éste intente evadir la acción de la justicia. Por otro lado, lo que dispone la fracción tercera con respecto a la conducta que muestra posterior a la comisión de del delito, esta encuentra a la Fiscalía mucho riesgo y es un tanto alarmante para nosotros, toda vez que el ciudadano fue sorprendido en las instalaciones de la central de autobuses de esta ciudad, a punto de abordar un autobús que tenía como destino final una ciudad ajena a la misma, por lo cual se presume que el individuo intentaba darse a la fuga. Esto no fue así debido a la detención en caso urgente, como lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que su detención se logró concretar antes de que el individuo pudiera darse a la fuga. Por otro lado, en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece el riesgo que tanto para la víctima como para el ofendido, los testigos y la comunidad en general representa esta persona. Tal es así por la naturaleza del delito, el cual fue considerado doloso, fue considerado violento, mismo que, como acreditó la Fiscalía en un punto anterior, representa un riesgo inminente al portar armas de fuego y a su vez hacer uso irresponsable del mismo, toda vez que al someter a las personas, tanto a la víctima como al ofendido, de identidad reservada, este lo hizo realizando múltiples disparos al aire, cosa que pone en riesgo tanto a la víctima y al ofendido, puesto que fueron amenazados y amedrentados, tanto como a la comunidad en general, debido a que los proyectiles en donde cayeron pudieron perjudicar a las personas ajenas a este delito. Por otro lado, también cabe mencionar la conducta que realiza el señor, toda vez que la señora con identidad reservada muestra un estado de gravidez que era del pleno conocimiento del ciudadano Puente Ruiz, lo cual él, a sabiendas de lo mismo, realizó el acto como sin apegarse a las condiciones de salud de las que la víctima se encontraba. Por otro lado, es necesario precisar que el señor Puente Ruiz tenía pleno conocimiento tanto de direcciones como de lugares que usualmente recurren, así como de lugares por donde transitan la víctima y el ofendido, mismos que en caso de que el ciudadano Puente Ruiz resultara ser puesto en libertad, podría tomar represalias en contra de la víctima, ya que es de fácil acceso estar en los domicilios y direcciones que acabo de mencionar. Por otro lado, es necesario precisar que el ciudadano Puente Ruiz realizó una amenaza en cuestión de privar de la vida tanto a la víctima como al ofendido y sus familiares, en el caso de que no obedecieran lo que el ciudadano Puente Ruiz mencionaba. Por otro lado, en el artículo 167, en el cual se encuentra establecida la facultad que esta representación social tiene para imponer la medida cautelar que fuera considerada necesaria, en la cual la prisión preventiva, esta Fiscalía considera que es la idónea y la perfecta, ya que debido a los elementos de proporcionalidad, idoneidad y pertinencia que se lograron acreditar con lo antes mencionado, esta Fiscalía solicita sea interpuesta la fracción 14, es decir, la prisión preventiva con respecto al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando además la naturaleza de las medidas cautelares,
las cuales no actúan como una solución a un peligro, sino evitan que se concrete situación y peligro potencial que emana de lo antes expuesto. Por lo mismo, reitero y solicito nuevamente sea interpuesta la medida cautelar de prisión preventiva. Es todo, su señoría. ¿Alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, señoría, solicito autorización para desplazarme en sala. Adelante. Señoría, con fundamento en lo previsto en el artículo 20, fracción primera, apartado B de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se niegue la medida cautelar peticionada por parte de la Fiscalía, ello en atención a que no la justifica debidamente. Es decir, no aporta dato de prueba alguno para justificar tal petición, pese a que es una obligación que se le impone en el numeral 21 de la Carta Magna. Ahora bien, para mayor ilustración me haré cargo de todos y cada uno de los puntos que ha relatado la Fiscalía. En primer término, señala que existe riesgo de que mi representado evada la acción de la justicia, basándose en argumentos insuficientes, siendo el primero de ellos la pena máxima que en su caso pudiera llegar a imponerse a mi representado, el señor Puente Ruiz. Sin embargo, tal consideración debe ser desestimada, en atención a que, de ser tomada en cuenta, se estaría vulnerando en perjuicio de mi representado el derecho humano a la presunción de inocencia que le asiste. Es decir, que mi representado sea considerado como inocente hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad mediante sentencia en un juicio, lo que además implica la prohibición de que se le impongan resoluciones judiciales que impliquen una anticipación de la pena, ello en estricto respeto a su derecho humano a la libertad y a la integridad personal. Atendiendo el segundo de los puntos señalados por la Fiscalía referente a la conducta posterior de mi representado efectuada con posterioridad al hecho, he de precisar que mi representado jamás trató de darse la fuga. Si bien se encontraba en la central de autobuses de la ciudad al momento de su detención, estaba en ese lugar porque iba a visitar a su hermana, quien se encuentra enferma y radica fuera de la ciudad. Eso se constata en la entrevista que el propio señor Puente Ruiz efectuó ante la Fiscalía. Él precisa que tuvo que salir de la ciudad con ese motivo. Asimismo, he de manifestar que atendiendo a la lógica jurídica y a las máximas de la experiencia, si mi representado tuviera la intención de darse a la fuga, lo hubiera hecho desde el día inmediato posterior al hecho delictivo y no esperar días más. Sin embargo, el señor Puente Ruiz siguió realizando sus actividades con total normalidad, acudiendo al trabajo que tiene en forma permanente y realizando las labores encomendadas bajo las cualidades de puntualidad y honradez que a juicio de su patrón lo caracterizan, tal como se constata con la entrevista rendida por su propio patrón, la cual obra dentro de la carpeta de investigación. Asimismo, señoría, es preciso puntualizar que mi representado tiene un papel trascendental para la sociedad. Ello porque funge como voluntario en la Asociación Civil Los Niños de la Calle, la cual se dedica a implementar programas de reinserción y rehabilitación para la juventud de Querétaro. Atendiendo al tercer y último punto manifestado por la Fiscalía, me permito referente a que existe riesgo para la víctima u ofendido en caso de que mi defendido permanezca en libertad, he de manifestar que tal consideración de igual forma debe ser inatendible. Ello en virtud de que la Fiscalía pretende basar su argumento en simples consideraciones, pues no obra dato de prueba alguno dentro de la carpeta de investigación con el cual se corrobore tal circunstancia, sino que únicamente se basa en simples presunciones sin fundamento jurídico. Por lo que hace al teléfono celular de su propiedad que fue asegurado, el mismo fue robado, tal como se constata en el acta de reclamación que obra dentro de la carpeta de investigación y que fue levantada ante la compañía celular. En lo que hace al hecho de que la víctima se encontraba en estado de gravidez al momento de la comisión del hecho delictivo, de igual forma es un argumento que carece de fundamento, pues dentro de la carpeta de investigación no obra constancia alguna con la cual se corrobore tal circunstancia, es decir, esto no le consta a la Fiscalía. De lo anterior, su señoría, queda expuesto que la defensa no logra justificar la medida cautelar que peticionó. Por lo anterior, esta defensa reitera su solicitud en que la misma
misma sea negada. Es cuanto.